Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Feliz día sábado para todos. Le habla Janda Silva del canal de Multiservicios Electrónica Integral Janda Silva, de vuelta con ustedes con la clase 15 del curso Remake de método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica. Tengo la misma fuente de alimentación de la marca LG de un televisor que tiene la fuente PFC. En la clase pasada vimos y comprendimos el sistema de alimentación para la fuente PFC, cuál fue su circuito integrado, y hoy vamos a repetir lo indicado cuando nosotros le dimos lo que fue la orden de encendido a través de este interruptor. Siempre cuando una fuente PFC esté presente, el voltaje en el capacitor principal va a ser de 380 a 400 voltios. ¿Ya? Puede pasar un poquito de 400. Pero lo ideal es entender cómo es que funciona la fuente PFC. ¿Ya? ¿Por qué la fuente PFC está puesta ahí? ¿Por qué está colocada? Bueno, está colocada principalmente porque los ingenieros encontraron que a 400 voltios una fuente de alimentación tiene su eficiencia correcta con respecto al consumo del aparato como tal. Es decir, un aparato que va a consumir mucho menos energía de los que antiguamente no contaban con fuente PFC. Entonces, para seguir analizando, tenemos que meternos con el integrado de la fuente PFC. En la clase pasada ya te expliqué dónde estaba el integrado, cuáles eran los componentes que intervenían en el integrado correspondiente. Y el integrado es el SC2016 o SC2016, el cual te lo había puesto acá. Estos son sus terminales. El número 1 el feedback, el número 2 el CT, el número 3 con 4, que tiene que ver con la corriente de sensado. El 5 ZCD, GND, que es la tierra, el low, la salida de pulsos, y el VCC, la alimentación. ¿Ya? Ahora, nosotros para comprender y entender de dónde sale el VCC, de dónde viene el feedback, de dónde viene o qué es el current sense, todo eso es importante analizarlo. ¿Por qué? Porque yo ahorita tengo la fuente en modo off. Es decir, que cuando yo conecte en el capacitor principal, voy a tener básicamente el voltaje de alimentación, o el que se conoce como el más B, de 300 voltios aproximadamente, 290, 300. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a proceder, compañero y amigo, a conectar esta fuente de alimentación solamente para que podamos analizar cómo funciona el integrado de la fuente PFC. Conecto, y esto es estudiar de verdad, no es ver videos por encima, no, esto es capacitarse de manera gratuita y poder entender cómo funcionan las cosas. Bien, volteo la fuente, pero la voy a poner así. La voy a poner así, ahí, ¿ya? No, la voy a voltear, la voy a colocar así mejor y el integral lo tuvimos abajo. Entonces vamos a conectarla a la lámpara serie. Esto se conecta siempre a la lámpara serie. Bien, he conectado a la lámpara serie y vamos a ver cuánto tenemos en el correspondiente capacitor. Voy a encender el multímetro, lo paso a escala de voltaje DC y comprobamos el voltaje en el capacitor principal, que vendría siendo este, positivo y negativo. Tengo 303 voltios, ¿te das cuenta? Muy bien, cuando yo le paso el power, el voltaje al capacitor aumenta a 400, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar un caimán para ubicarnos correspondientemente, analizar lo siguiente. Voy a buscar un caimán y lo voy a conectar a tierra caliente. ¿Por qué a tierra caliente? Porque la tierra caliente es la que me va a dar a mí los voltajes correspondientes, o lo que vamos a entrar a medir en el circuito integrado de la fuente PFC. Ojo acá. Muy bien. Entonces, yo ahorita no puedo meter la mano ahí porque hay 300 voltios en el capacitor principal. Vamos a acercar un poquito esto.
necesito que veamos el integrado. Voy a acercarlo un poco. Y obsérvame el integrado ahí. Ahí está el integrado. Si yo lo acerco un poquito más, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí un poquito y vamos a prender una lamparita para poder observar con mucho cuidado. Entonces ahí tengo el integradito. Ahí lo tengo. Vamos a ver si ahí se ve qué dice. ¿Qué es lo que dice? SC 2016. SC 2016. Vamos a limpiar esto un poquito. Vamos a ver si ahora sí. Vamos a ver si lo logras ver o te lo enfoco. SC 2016. No lo logras ver bien, pero el hecho es que te digo lo siguiente. Voy a retroceder un poquito. Ahí estamos. Y aquí tenemos el resultado. Voy a prender la luz. Parece que está fallando ya las baterías un poco. Ahí estamos. SC 2016. Perfecto. Pero lo que tenemos que estudiar acá es lo siguiente. Yo tengo este integrado. Vamos a retroceder un poquito. Tengo un integrado que el terminal 1 es el feedback, es decir, por donde empieza el puntito. Pero ahorita me interesa si una fuente de alimentación vamos a suponer que no le llegue la fuente PFC. Lo primero a comprobar, compañeros y amigos, es el terminal 8, el VCC. ¿Ya? Vamos a comprobar ahorita en estado de standby, la fuente ahorita está en standby con 300 voltios en el capacitor principal y se supone que está entregando los 7.8 que entrega esta fuente de standby en la salida. Vamos a medir ahorita el VCC correspondiente para ver qué resultado tengo. El VCC me habla de que es el terminal 8. Entonces, si es el terminal 8, voy a poner el multímetro por aquí. Observa el multímetro. El terminal 8 es este. Mira, no tengo voltaje. ¿Te das cuenta? Pero sí voy a tener el voltaje correspondiente en el capacitor principal. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero llegar. Voy a tener el voltaje aquí. También voy a tener el voltaje acá. Vamos a ver. Aquí tengo 314 porque este es el diodo de dirección. Pero aquí me está diciendo que el voltaje VCC es este. Pero no está presente. ¿Por qué no está presente? ¿Por qué no está presente el integrado, el voltaje VCC del SC216? Porque sencillamente la fuente de alimentación, compañeros y amigos, y esto se llama análisis, no está en modo on. Para yo darle el modo on, tengo que activarlo acá. Cuando yo paso la orden de encendido, es allí cuando llega el VCC correspondiente. ¿De dónde se toma la muestra del VCC? La misma muestra del VCC se va a tomar correspondientemente. Si seguimos una línea, se va a tomar prácticamente, o cómo se reduce ese voltaje. Eso más adelante te lo voy a explicar. ¿Ya? Porque esa línea se va a tomar de lo que viene siendo parte, o se va a ir reduciendo correspondientemente, y hay que seguir la pista de dónde viene ese voltaje. ¿Ya? Pero ahorita no me interesa eso. Vamos a hacer la prueba. Ahorita en el VCC no tengo voltaje, pero si yo lo alimento esta fuente con mucho cuidado, ahí le he pasado. ¿Cuánto ya tengo en el capacitor? Observa. 412 voltios. ¿Y qué pasa con lo que viene siendo el VCC? Mira, 16 voltios. ¿Te das cuenta? Es decir, esta es la primera condición que se tiene que cumplir, compañeros y amigos, correspondientemente en todos los integrados, en todos los circuitos integrados se tiene que cumplir el VCC. ¿Ya? Bien, hay otra condición que es fundamental. Voy a apagar la fuente. Al apagar la fuente, mira lo que va a pasar.
he apagado la fuente. ¿Y qué pasa con el integrado? Ya automáticamente se van los 16 voltios con los que se alimenta este VCC. ¿Ya? Perfecto. Ahora, ¿de dónde viene lo que viene siendo el VCC? ¿De dónde viene la línea del VCC correspondientemente? ¿O quién te la entrega? Bueno, fíjate lo siguiente, porque yo voy a encender de nuevo la fuente. Yo tengo un punto acá. ¿Cuánto tengo? Tengo 16 voltios. ¿Te das cuenta? En este puntico que está acá tiene 16 voltios. Mira. 16 voltios que pasan por esta línea de alimentación. Aquí, ¿qué tengo? Tengo 2 voltios. ¿Por qué? Porque esto que está acá es parte del divisor resistivo, pero para el feedback. Pero ¿cómo se mete esta línea por acá para llegar a lo que viene siendo la terminal 8? ¿Cómo hace? Ahorita la fuente está encendida con 400 voltios. ¿Cómo hace para llegar acá los 16 voltios? Bueno, los 16 voltios pasan a través, o deberían pasar a través de lo que viene siendo este componente que está acá, porque tengo el punto. Si yo mido acá, lo que pasa es que está un poquito riesgoso, tendría que pararme en un lugar mucho más. Vamos a ver. Aquí tengo en este capacitor 16 voltios, que también debería llegar a este punto. Vamos a ver. Voy a pararme un poquitico, espérenme un segundo. Entonces, lo que venimos entendiendo, o de dónde viene el voltaje VCC de esta fuente, es lo siguiente. Si yo me paro en este punto, vamos a retroceder un poquito acá. Ahí está. Si yo me paro en el punto del VCC, que es este, la fuente ahorita está en modo on. Hay que tener mucho cuidado con el capacitor. Tengo los 16 voltios. Vamos a bajar un poquito esto a 20. Tengo los 16.39 voltios. Si yo me sigo la pista, me encuentro con una resistencia. Aquí está la resistencia. 16.14. Esta resistencia tiene una pistica, pasa por debajo de la pista del divisor resistivo, que es para el feedback. Se mete por acá, llega a este punto. 16.47, el mismo voltaje. Luego, si seguimos la pista, es toda esta. Pasa por acá, pasa por acá, pasa por acá. ¿Y dónde me está llegando? Me está llegando básicamente a través de un componente que posiblemente es un diodo. ¿Cuánto tengo ahí? Vamos a verificar con cuidado. Esperemos un segundo. Me parece que me cuesta un poquito. Voy a bajarlo un poquito, que no puedo. Lo voy a poner acá. Bien. Acá, en este diodo. Vamos a ver si me puedo parar. Mira, ahí está, 16 puntos y tanto. ¿Te das cuenta? En ese pequeño diodito. ¿Ya? Ese pequeño diodito pasa por acá. Ahí tengo el voltaje, ahora 17. Hay una pequeña caída de voltaje. Si seguimos la pista, se mete a un terminal de un pequeño transistor BJT de acá. ¿Ya? ¿Y esto dónde está llegando? Está llegando, si seguimos la pista, a uno de los terminales del octoacoplador. ¿Cómo es eso? Bueno, compañeros y amigos, voy a apagar ahorita, voy a apagarlo, voy a bajar la orden de encendido y observa lo que pasa con el octoacoplador. Observa. Mira, voy a bajarlo y mira qué pasó. Se cayó el voltaje. ¿Te das cuenta? Al caerse el voltaje, al caerse el voltaje del octoacoplador, que pasa a través de ese pequeño transistor, a través de este diodo, y sigue la pista, hasta meterse al terminal 8 del integrado VCC. Es decir, que tiene que haber una comunicación. Desde la parte fría de la fuente, que es por donde se le da la orden de encendido de la mainboard, porque esto estamos simulando que lo da la mainboard. Cuando tú pasas el encendido entre power on y standby, debemos seguir el camino correspondiente. Se sigue el camino correspondiente, va a llegar obviamente al octoacoplador. El octoacoplador, los terminales del diodo del octoacoplador
van del lado frío. Y lo que viene siendo el transistor viene siendo la parte caliente de la fuente. Entonces, si tenemos ahorita 1, 2, 3 y 4, si no mal recuerdo, creo que lo que viene siendo el emisor de ese pequeño transistor, mira lo que va a pasar. Piso acá, paso la orden de encendido y tengo 17.6. A través de ese camino se va y llega al integrado del PFC. ¿Por qué? Porque cuando yo bajé ahorita de nuevo la orden. Mira lo que tengo acá. Tengo ahorita en este lado, ¿cuánto tengo? Vamos a verificar ahorita el voltaje. Es que estoy parado. Me voy a parar con respecto a tierra. A tierra fría. Entonces vamos a utilizar un pequeño disipador como tierra fría para que podamos entenderlo. Mira lo que va a pasar. Paso el multímetro, paso la punta del multímetro a la parte fría. Ahí estamos. Y observa. ¿Cuánto tengo en el pin de standby? Tengo 8 voltios. Y en el pin power on, ¿cuánto tengo en el pin power on? Observa, ¿cuánto tengo en el pin power on? El pin power on, que viene siendo este que está acá, este que está acá, creo que es este, si no mal recuerdo. Vamos a darle la orden de encendido. ¿Cuánto tengo? Vamos a ver. Pasa el voltaje de standby. ¿Te das cuenta? Es decir, al pin de power on pasa el voltaje de standby y aumenta 13, porque en este caso el voltaje de standby es 13 voltios, porque es un solo voltaje que me entrega de salida. Cuando yo corto, el voltaje se cae en power on. ¿Y qué me queda en el propio standby? En el propio terminal de standby, 8 voltios, porque ese es el voltaje que tenemos como standby. Al yo encender en el mismo standby, me va a llegar 13 voltios, pero también me va a llegar a la vez al terminal de power on. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros le damos el terminal de power on, ¿verdad? Que pasa a través de toda esta pista. Aquí lo tengo. Esto va a tener una comunicación, compañeros y amigos. Va a tener una comunicación, obviamente, a través de toda esta pista. Por eso hay que aprender a seguir pistas. Vamos a encontrar un pequeño transistor que hace esa activación para que trabaje el octocoplador. Y el octocoplador, básicamente, a través de lo que viene siendo el diodo y el transistor, me manda el voltaje correspondientemente hasta la zona caliente de la fuente para llegar acá. Aquí. Entonces ahorita no tengo voltaje, pero cuando yo hago esto, a ver, ahí espérate un momento. Claro, porque estoy en la zona, tendríamos que pararnos con la tierra aquí. Hay que trabajar con mucho cuidado y pendiente, por eso no es fácil, porque yo estoy grabando a la vez. Tengo que estar muy pendiente porque me puedo dar un chascazo, ¿cierto? Puedo electrocutar. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando ya se transmite esa señal a partir del octocoplador, porque todo esto viene de adelante hacia atrás, damos la orden, pasa a través del transistor que está en la parte fría de la fuente, pasa a través del octocoplador. ¿Y qué tenemos? Vamos a ver si está pasado. El voltaje se cayó un poco. Vamos a ver qué pasó ahí. Espérense un segundo. Vamos a ver qué pasó. Ahí está. 15. Casi 16 voltios. ¿Se dan cuenta? Bien, apago, listo. Y se va automáticamente lo que viene siendo el VCC. Y así como esto, también la parte del feedback, de dónde viene el feedback, porque es un voltaje tan pequeño. Porque si yo paso ahorita y mido el feedback, que también es un componente esencial, mira lo que tenemos en el feedback, que es el terminal 1.
tengo 2.3, ahorita está apagado, voy a encenderlo y tengo 2.5. Ese es el voltaje típico del feedback, ¿ya? Ahora, ¿el feedback de dónde sale? ¿Cómo es que el voltaje? Bueno, va saliendo, compañeros y amigos, lo va a tomar a través de lo que viene siendo el divisor resistivo. El divisor resistivo toma la muestra prácticamente de la misma fuente PFC y lo va a ir reduciendo. ¿Cómo lo va a ir reduciendo? Observa. Yo ahorita tengo aquí, vamos a subir el voltaje. Mira, tengo los 350 en la fuente está apagada. Voy a encenderla. Mira lo que tenemos. Tengo 401 voltios, 402 voltios. Si seguimos la pista, nos damos cuenta que de acá hay un jumper. En este jumper tenemos los 400 voltios. A partir de acá tenemos una pequeña resistencia de 401. Del otro lado de esa misma resistencia tengo 300 voltios. Me está reduciendo 100 voltios prácticamente. Luego me voy para el otro lado. Fíjate lo que tenemos. 305. Del otro lado de esa resistencia, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto tengo del otro lado? 199. 200 voltios. Del otro lado de la resistencia ya baja 100 voltios y se va a ir disminuyendo. Pasa a través de esta pista. Observa un momento. Voy a ir acercándotelo un poquito más. Observa allí. En este caso el divisor resistivo viene correspondiente. Voy a poner el multímetro acá para que lo podamos ver. Ahí está. Aquí tenemos. Primera resistencia. ¿Cuánto tengo? 301 voltios de un lado. Luego 301 voltios del otro lado. 200 voltios. Luego del otro lado me salta a 100 voltios. Pasa a través de esta pista. Pasa a través de esta pista. ¿Y cuánto tengo acá? 100 voltios. Luego del otro lado, ¿cuánto tengo? Ya me baja de 100 voltios. ¿A cuánto? A 2 voltios. Es decir, ya de este lado, voy a bajarla, ya de este lado, de esta resistencia, tengo los 2.5. Entonces va disminuyendo el voltaje desde los 400 voltios hasta llegar a 2.5 voltios. ¿Te das cuenta? 2.5 voltios, pasa por acá los mismos 2.5 voltios, se mete por esa pista, llega a través de un condensador y tengo acá los 2.5 voltios del feedback. Es muy fácil. Ahora voy a desconectar la fuente. Voy a apagarla y a desconectarla. Bien. Si yo veo así, veo que básicamente el divisor resistivo de esta fuente para la fuente PFC está acá. 3 resistencias y 2 resistencias. Podríamos llamarlo divisor de resistivo 1, divisor resistivo 2. ¿Ya? Básicamente el divisor suele fallar, pero no tanto en la fuente PFC. Puede fallar mucho en la fuente de standby, pero en la fuente PFC no falla tanto. El voltaje es de 380. Pasa a través de este jumper se comunica con el divisor resistivo, que es este 1, 2, 3, 4 y 5 resistencias hasta llegar al pin número 1, que es el feedback. Entonces, ¿qué comprendimos en esta clase? No vimos una clase del divisor resistivo como tal. Lo que simplemente vimos fue cómo llega el VCC al integrado. Cómo llega el VCC al integrado de la fuente PFC. Cómo llega el feedback, cómo trabaja el feedback, un poquito nada más, pero te das cuenta que la orden viene desde lo que viene siendo de hacia adelante hacia atrás, es decir, desde la parte fría de la fuente hacia la parte caliente de la fuente. Porque quien da la orden de encendido es la mainboard, en este caso estamos haciendo esa orden manualmente. Entonces pasa desde lo que viene siendo desde hacia adelante hacia atrás. Por eso es que vamos a encontrar muchos autoacopladores muchas veces en la fuente que hacen diferentes tipos de funciones. No todos los autoacopladores trabajan para la misma fuente, sino que trabajan para diferentes tipos de subfuentes. Espero te haya servido esta clase, la clase número 15. Suscríbete y comparte la información. Un fuerte abrazo.